Toda la audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 en este programa El justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Acomódese, amado, tome su Biblia. Vamos a iniciar juntos el estudio bíblico en el día de hoy y a continuar el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Puede abrir la Biblia en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 15. Ya estoy al final de ese capítulo. Comencé, recuerde, amado, que en el capítulo anterior iniciamos un nuevo tema. Pablo y Bernabé se separan e inicia Pablo el segundo viaje misionero. Este día vamos a ver la segunda parte de ese programa. Bueno, vamos a leer los 6 versículos del 36 al 41 y oraremos para encomendar el programa de hoy en Cristo Jesús, en las manos del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendita palabra del Señor dice de la siguiente forma: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dios añada bendición a su palabra. Oramos, amados. Padre Santo, Dios eterno y soberano, todopoderoso Señor, gracias te doy por usarme aquí, Señor, como un instrumento en tus manos de enseñanza bíblica. Toma el programa de hoy, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Sopla la vida de tu espíritu en esta enseñanza, en este mensaje bíblico, para que la fe, que es por el oír, y el oír tu palabra, crezca en nuestras vidas y nos fortalezca cada día, Señor, ante las adversidades, pruebas y situaciones propias de nuestra vida cristiana, Señor. Suple y provee todo lo que hace falta en nuestros hogares, en nuestras familias. Tú eres el alimento nuestro, Señor. Tú eres el pan de vida. Tú eres, Señor, la gracia misma. Necesitamos de ti, Padre, en Cristo Jesús. Provee todas las cosas, Señor. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga, mi hermano. Un saludo especial a todos los siervos del Señor que obran, que actúan, que no se quedan con los brazos abajo, sino que están siempre activos en la obra del Señor. Y los que no lo están también, para que se animen esta mañana a servirle al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados, como dice la Escritura que acabamos de leer, Pablo se separó de Bernabé e inició un segundo viaje misionero. El tema de estos 6 versículos lo hemos dividido en 4 partes. Iniciamos en la primera parte, programa previo,
pues lo tocante al verso 36, cuando Pablo le propone una buena cosa a Bernabé. Eso lo vimos y lo estudiamos. Dice que pasado algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Hoy vamos a proseguir la segunda parte de este estudio que iniciamos la vez anterior, y es sobre el desacuerdo entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. Allí, en esos versículos 37 y 38, dice la palabra del Señor que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mire que, resumiendo rápidamente por donde quedamos en el programa anterior, Bernabé no contradijo a Pablo. Bernabé estuvo de acuerdo con la buena proposición, la buena propuesta del apóstol Pablo. Él estuvo de acuerdo con ir a visitar otra vez a los hermanos en las ciudades de Asia y de Galacia. Lo único es que le agregó una sugerencia, le dijo a su líder, porque Pablo era el líder de las misiones a los gentiles, y Bernabé y Pablo iban juntos o habían estado juntos en la primera correría evangelística. Ahora que se iban a disponer a iniciar una segunda correría misionera y evangelística, pues él está de acuerdo, Bernabé, con Pablo, de que fueran a hacer lo que Pablo les decía, pero le añade algo y le dice: Pablo, a mí me gustaría que fuera con nosotros a acompañarnos en este segundo viaje apostólico misionero mi sobrino Bernabé, Juan Marcos, que en realidad era sobrino, según dice Colosenses 4:10, de Bernabé, aunque, como ya hemos discutido, hay alguna versión bíblica, como la Nueva Versión Internacional, que dice que Bernabé era primo de Pablo. De todas maneras, era un familiar cercano. Y eso es lo que le dice Bernabé a Pablo: estoy de acuerdo, Pablo, pero llevemos a Bernabé, mi pariente. Pero dice el versículo 38 que a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado con ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, porque, como ya estudiamos en Hechos capítulo 13, verso 13, cuando Pablo y Bernabé iniciaban su primer viaje misionero allá en la ciudad de Perge de Panfilia, en la provincia de Panfilia, en el Asia, Juan Marcos, que lo tenían de ayudante en ese primer viaje misionero, abandonó a Pablo y a Bernabé, se regresó otra vez a Jerusalén. Eso lo recuerda el apóstol Pablo ahora, en este momento, cuando su tío o su primo Bernabé le propone a Pablo que lo lleven otra vez. Pablo recuerda que había fallado en el primer viaje, entonces no estuvo de acuerdo. Dice que no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia. Bendito sea el Señor. Ahora, en este mismo versículo 37, dice que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí sucede un desacuerdo, como se da cuenta usted, una controversia, diferencia de opiniones, porque a Pablo dice que no le parecía bien llevar consigo a Marcos. Y el motivo de este desacuerdo es el pariente de Bernabé. Ahora,
¿Por qué dice, se preguntará usted, el texto sagrado, que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos? Pues en el primer siglo de nuestra era cristiana, los hombres, y especialmente, gloria al Señor para siempre, bendito Jesús, los judíos tenían dos nombres. Tenían un nombre que era aceptado entre los romanos y otro entre los romanos y entre los griegos, y tenían un segundo nombre que era el nombre judío o el nombre hebreo. Por ejemplo, el apóstol Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, el autor del Evangelio de Mateo, era conocido como Mateo, pero en el ámbito romano y griego, es decir, entre los gentiles. Que Mateo significa don de Dios, pero ese mismo Mateo entre los judíos era conocido como Leví. Significa el que une a los suyos. Leví significa el que une a los suyos. Entonces, por eso encontramos que en los evangelios a Mateo, cuando Jesús lo encontró sentado al banco de los tributos públicos, en algunos lugares de los 4 evangelios se le llama Mateo. Pero hay un evangelio, creo que es el de Marcos, que dice que Jesús, cuando pasó, vio a Leví sentado al banco de los tributos públicos. Ese es el mismo Mateo. Pablo también, el apóstol Pablo, antes de su conversión, antes de su llamamiento, cuando el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco, la Biblia lo llama Saulo, que significa pedido, bendito sea el nombre del Señor, o deseado, pedido o deseado. Pero ese era el nombre hebreo, el nombre judío del apóstol Pablo antes de convertido. Después de convertido empezó a llamarse, o la Biblia lo empezó a llamar Pablo. Pablo, desde el capítulo 13 del libro de Hechos, de ahí en adelante se le llama siempre Pablo, que significa pequeño, y viene de una palabra latina, Paulus, pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo se le siguió llamando por su nombre gentil o aceptado entre romanos y griegos? Porque Pablo fue llamado como líder al apostolado entre los gentiles. Así también encontramos en este caso a Marcos. Marcos significa consagrado a Marte. Posiblemente la familia de Marcos eran paganos. Después conocieron el Evangelio. Por ejemplo, la madre de Marcos es mencionada en el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el capítulo 11, cuando Pedro estaba encarcelado y fue libertado por un ángel. Entonces él salió y fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, dice la palabra. Ya eran cristianos, ahí se reunían los hermanos a orar. Posiblemente María, la madre de Marcos, o Juan Marcos, y el mismo Marcos, antes de conocer a Cristo, eran paganos. Entonces la madre le puso por nombre a su hijo Marcos, que significa consagrado a Marte, tiene un significado pagano su nombre. Pero después se convirtieron al Señor, y a Marcos, en el argot, en el ambiente judío, se le conocía como Juan. El nombre hebreo de Marcos, Juan, que significa agraciado o lleno de gracia. Total, para explicarle de que los nombres tenían dos, los hebreos creyentes tenían dos nombres, un nombre y un cognomen, que se llama, o sea, un sobrenombre. En el caso de Marcos era Juan el nombre hebreo y Marcos el nombre gentil, conocido entre los gentiles. Algunos lo llaman Juan Marcos, o sea, unen los dos nombres. Mire, amado, los exégetas, los eruditos bíblicos, se han hecho varias preguntas por la forma como
por los pocos datos, los pocos detalles que menciona el cronista, el escritor del libro de los Hechos, sobre este insuceso entre el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. En estos 6 versículos que leí al comienzo, vemos que en realidad Lucas no da detalles sobre la causa de la separación de los apóstoles, Pablo y Bernabé. Sí, es muy escueto, es muy breve y preciso. Y preguntándose los intérpretes sobre por qué Lucas no da detalles, han llegado muchos de ellos a la conclusión que es porque cuando el autor del libro de Hechos habla de este suceso, presenta o durante todo el libro de Hechos, cuando presenta a Marcos, lo presenta como un discípulo, es decir, como un, bendito sea el nombre del Señor, un sencillo consiervo. No lo presenta como un misionero, ni mucho menos como un apóstol. Él lo presenta como un discípulo sencillo en la obra evangélica, de predicar y enseñar la palabra. Vamos a la palabra, para que usted se dé cuenta por qué le digo eso. En Colosenses 4:10 dice al final, hablando Pablo, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Lo presenta como un siervo, como un consiervo. Y en Filemón, la epístola de Pablo a Filemón, en el verso 24, mire lo que dice el apóstol: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el versículo más importante para confirmar de que Lucas presenta a Marcos como un, ¿cómo decirle?, como un cristiano común, no como un ministro del Señor, como un misionero. Es Hechos capítulo 13, verso 5. En este versículo, que se relaciona con el primer viaje misionero, dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Salamina en Chipre, anunciaron la palabra en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan de ayudante. ¿Oyó? Tenían a Juan de ayudante. No dice que era un misionero, menos un apóstol. Sencillamente dice ayudante. Y en su momento, cuando estudiamos ese versículo, yo les enseñé, les expliqué que de qué forma podía interpretarse eso de ayudante, de que Juan o Marcos era un ayudante de Pablo y Bernabé. Les dije que muy posiblemente era ¿cómo decirlo?, un instructor de los recién convertidos. Era encargado como dicen los intérpretes bíblicos, Juan Marcos, de adoctrinar o doctrinar a los neófitos, a los recién convertidos al Evangelio. Ese era el papel de Juan Marcos, un papel muy humilde en la obra del Señor. Pero indudablemente desde que ellos lo llevaron, Pablo y Bernabé, en ese primer viaje misionero, es porque tenía un llamado posiblemente también a un ministerio, a ser misionero, pero lo querían, ¿cómo decirle?, ensayar, que él fuera ganando conocimiento y experiencia. Amén. Entonces él falló. Nosotros sabemos que él falló, pero aquí estamos hablando, contestando una pregunta. No nos salgamos, no quiero salirme de la respuesta a la pregunta que hice. ¿Por qué Lucas, el autor del libro, no da detalles? Habla muy poquito sobre el motivo de la separación de Pablo y Bernabé. Y le he respondido que
muchos intérpretes dicen que es porque, por la forma como Lucas presenta en el libro de Hechos a Juan Marcos, lo presenta no como un misionero, no como un líder cristiano de alta jerarquía, sino como un sencillo discípulo del Señor, como un consiervo. La pregunta obvia es, si usted me está entendiendo, hermano, ¿por qué dice que para Lucas fue una dificultad dar detalles sobre la separación de Pablo y de Bernabé en este momento, por el hecho de que Lucas lo presenta a Marcos o a Juan Marcos como un sencillo discípulo o consiervo? No entiendo eso, hermano, explíqueme. Bueno, le voy a explicar por qué eso dificultaba al autor del libro de Hebreos dar detalles sobre la separación de Pablo y Bernabé, el hecho de que lo presente a Marcos o a Juan Marcos como un sencillo discípulo y no un ministro del Señor. Porque, amado, gloria al Señor, sencillamente el lector iba a encontrar un agravante de la separación de los apóstoles, Pablo y Bernabé. Porque siendo un creyente de una jerarquía inferior a ellos, a Pablo y Bernabé, fue motivo de la separación de ellos, de Pablo y de Bernabé. Y eso era un agravante, algo que le añadía, ¿cómo decirle? Gravedad a la discusión que tuvieron Pablo y Bernabé, porque lo hicieron debido a una persona que era de un nivel o de una jerarquía inferior a la de ellos. En otras palabras, iba a darse, se diera cuenta todo lector de la Biblia que Pablo y Bernabé se separaron por un creyente de inferior nivel o jerarquía de autoridad. Y eso quería evitarlo Lucas. Por eso él se encontraba en un serio problema y quiso no disimular el caso, sino no ahondar en el problema. Por eso él sencillamente solamente presenta, gloria al Señor, el caso, presenta el caso y dice un dato muy escueto. Dice que ellos se separaron, hubo tal diferencia entre ellos que se separaron. No dice los detalles, por prudencia, por lo que le he dicho. Lucas solo escribe aquí lo esencial, amado, lo esencial, lo imprescindible, y excluye los detalles en el libro de Hechos. Informa la controversia, pero no da, bendito sea el Señor, más pistas. Esta falta, precisamente, esta falta de detalles de Lucas, en este caso de la separación de Pablo y Bernabé, ha planteado muchos interrogantes. Por ejemplo, hay alguien o algunos que preguntan, ¿no fue Pablo demasiado severo, demasiado rígido, cuando Bernabé le habló a favor de Marcos? Otros dicen, ¿no debió Pablo haber mostrado un espíritu perdonador con Juan Marcos y haberlo reinstalado en el ministerio como ayudante de ellos? Bueno, desde el punto de vista de la óptica de Pablo, Marcos en realidad había fallado, amado. Había fallado a la fidelidad que debía mostrar o que debe mostrar todo siervo del Señor Jesucristo. Todo discípulo del Señor debe parecerse a su maestro. Y si Cristo era la verdad misma, fiel perfectamente a la voluntad de su Padre, todo siervo de Cristo debe ser fiel, ante todo fiel. Y para Pablo eso era muy sagrado. Marcos o Juan Marcos falló a la fidelidad
porque se apartó de los apóstoles de Panfilia en el primer viaje misionero. Pablo entonces lo consideraba no digno de una segunda oportunidad en este caso. Dicho de una forma diferente, Pablo dudaba de que llegara algún día Marcos a ser un verdadero ministro del Señor, un verdadero misionero. Dudó de él. Sin embargo, esta historia, amados, no termina mal, porque si examinamos la Escritura nos damos cuenta que tuvo un final feliz, como lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Hubo una reconciliación entre Pablo y Juan Marcos, una reconciliación que lo vemos por ejemplo, en la epístola a los Gálatas. Quiero releerle el versículo que le leí ahorita, Colosenses 4:10, al final. Dice: Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Cuando escribió Pablo Colosenses? Al final de su ministerio. Y mire que en ese versículo menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé, y dice que a los de Colosas, a la iglesia de Colosas, que Marcos va para allá y que lo reciban, lo recomiendan, lo cual indica de que hubo una reconciliación entre ellos. Además, Pablo en su vida, al final también en la segunda epístola a Timoteo, recomienda, ¿verdad?, que Pablo recomienda a Timoteo y que le dijera a Marcos que viniera a visitarlo a la cárcel en Roma. Y no solamente eso, sino que le dice que porque le es útil en el ministerio. Leamos segunda de Timoteo, versículo 4, verso 11. Palabras de Pablo, dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, le dice Pablo a Timoteo, y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A la cárcel para visitarlo, para verlo y para usarlo en el ministerio. O sea, queda claro definitivamente que hicieron las paces el apóstol Pablo con Marcos, lo cual quiere decir que él no quedó resentido con Marcos por haberlo dejado, por haberse apartado de ellos cuando era joven, y los había dejado en la obra solos. No, el siervo del Señor nunca permite, hermano, ser entrampado en espíritu de resentimiento. Y a mí me parece particularmente que Pablo no le parecía llevar juntamente con Bernabé a Juan Marcos, porque se había apartado de Panfilia, como dice aquí el pasaje, no por resentimiento, sino que él era llevado del celo. Como le dije, no pensaba que Juan Marcos, ese joven que tenía un llamado de Dios, pudiera ser a la larga un verdadero misionero, consagrado y fiel. De pronto un evangelista, de pronto un maestro. Pero no había resentimiento en Pablo, yo digo, porque al final lo demuestra, ¿verdad? Se reconcilia con Juan Marcos al final de su vida. Y hay un puntito más, por ejemplo, Pedro, en primera de Pedro 5:13, menciona a Marcos. Mire, dice Pedro, primera de Pedro 5:13, para los que anotan: la iglesia que está en Babilonia, dice Pedro, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Juan Marcos era hijo espiritual de Pedro, de Simón Pedro, y estaba con Pedro allí
Por eso dice que Marcos manda saludes a la iglesia de Babilonia. Y eso demuestra que, entre otras cosas, que para los días que Pedro escribe esta epístola, Marcos estaba activo en el ministerio. Dicho de otra manera, la disciplina que Pablo decidió aplicarle a Marcos, al no permitirle ir con él al segundo viaje misionero, no frustró su ministerio, no, seguramente más bien lo desarrolló, como lo veremos ahora, porque de todas maneras Bernabé no va a ir a este segundo viaje misionero con Pablo, sino que va a salir a la larga con su sobrino o primo, con Juan Marcos, para otra correría evangelística. Gloria al Señor. Pero veamos ahora hasta dónde llegó la seriedad de la naturaleza del desacuerdo, del conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé. O sea, qué clase de desacuerdo tan profundo y serio fue entre los apóstoles, que dice el versículo 39 en su comienzo: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Mire, esa idea, ese sentir, esa decisión de Pablo de no querer llevar a Marcos en este segundo viaje por los motivos que he mencionado, en realidad fue algo firme. Bernabé no pudo convencerlo, hermano, dice el pasaje, no pudo convencer a Pablo de que aceptara llevar a su sobrino, a Juan Marcos, en este segundo viaje. Fue un desacuerdo firme. Es más, la propuesta de que llevaran a Juan Marcos de Bernabé también fue firme, igualmente fue firme, porque a la larga, por no llevar a Juan Marcos, Bernabé no fue con Pablo a la obra en este segundo recorrido misionero. ¿Por qué? Porque dice el versículo que fue tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Oiga eso. Hay que decir que esto no nos debe extrañar, que en el Antiguo Testamento los siervos del Antiguo Testamento como los siervos del Nuevo Testamento en la Escritura mostraban estar revestidos de una naturaleza mortal, cambiante, humana. Eran hombres y por lo tanto no eran impecables. Cometían pecado, hermano, tenían debilidades. Dice la palabra que Elías era hombre sujeto a pasión como las nuestras, y oró, dice Santiago, y la epístola de Santiago, y el cielo no dio lluvia por 3 años y medio, y volvió a orar y otra vez el cielo dio lluvia, pero era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Los siervos del Nuevo Testamento, como Pablo y Bernabé, también, fíjese que no eran como los ángeles de Dios, los ángeles, porque hay ángeles caídos, los ángeles santos de Dios. Esos ángeles no pecan, y así no son los siervos de Dios, pecan también. Pablo y Bernabé se separaron, no estuvieron de acuerdo, y se cumplió, bendito sea el nombre del Señor, la palabra que dice del profeta Amós, la palabra del profeta Amós, en el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, Amós, capítulo 3, verso 3, se cumplió en Pablo y Bernabé. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto demuestra que ellos no cejaron, no dieron su brazo a torcer. Ni Pablo quiso que llevaran a Marcos
ni Bernabé quiso ir con Pablo si no iba Marcos con él. O sea, fueron renuentes, hermanos, obstinados, tercos en su decisión, tanto Pablo como Bernabé. Por eso dice la palabra que se separaron el uno del otro. Se cumplió lo que dice el profeta Amós. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, amado, este versículo 39, en donde se relata el desacuerdo entre estos dos grandes apóstoles, que estaban, bendito sea el Señor, juntos, estuvieron juntos durante 2 años, del año 46 al 48, visitando en los capítulos 13 y 14 de Hechos las ciudades de Chipre, de Pafos, estuvieron en Salamina, después fueron a Pergue, visitaron las ciudades de Galacia, del sur de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, en fin. Y no solamente estuvieron juntos durante todo ese tiempo, sino que también estuvieron juntos durante el Concilio de Jerusalén. Ahora, después del Concilio de Jerusalén, sucede esto, este suceso, esta diferencia, esta contención entre los apóstoles, y nos muestra lo que le quiero decir, que en realidad el único ejemplo fiable, óigame esto, hermano, por favor, el único ejemplo confiable, fehaciente, de perfección, es el de Cristo. Cristo fue el hombre perfecto, aunque él era 100% Dios, pero él, cuando estuvo en su ministerio terrenal, operó como un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo Dios. ¿Por qué? Porque no hizo uso de su poder divino como la segunda persona de la Trinidad, el eterno unigénito Hijo de Dios, porque él se despojó a sí mismo de su poder como segunda persona de la Trinidad, pero se llenó del poder del Espíritu Santo. Por eso se dice que el único ejemplo es el ejemplo de Cristo, el hombre perfecto, que era Dios también. ¿Por qué es el único ejemplo perfecto? Porque no tiene sombras, hermano. Porque la Biblia habla de Cristo que cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que él encomendaba durante su vida terrenal su causa al que juzga justamente, a su Padre Celestial. Es el único ejemplo. Fíjese, observe que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice precisamente el apóstol Pedro que para esto fuimos llamados, o fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia nunca dice que Pablo nos dio ejemplo, ni que sufrió por nosotros, porque Pablo sufrió fue por Cristo, de los siervos que más sufrió. No dice que Pablo sufrió por nosotros, como dice de Cristo. Pablo sufrió por Cristo, y tampoco dice la Biblia que el ejemplo de Pablo es suficiente para que sigamos las pisadas de Pablo. No. Pedro dice que hay que seguir las pisadas es del que murió por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado, por Cristo, a Cristo Jesús, y a él es que hay que seguirlo. Debemos seguir las pisadas del Maestro, y Pablo lo reconoce esta verdad en Primera de Corintios 11:1. Él le dice a la iglesia en Corinto: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Él era consciente, hermano, él no se tomaba la gloria para sí mismo, él sabía que él fallaba, y así enseñó y predicó a las iglesias que fundó,
y a los siervos, a los creyentes que ganaba para Cristo, que no pusieran la mirada en Él, sino en el Señor. Pero llegamos a un punto importante, y es que las diferencias de los siervos del Señor a veces son ineludibles. Son muchos los siervos del Señor que han discutido, que han tenido diferencia de opiniones, pero siempre los siervos del Señor, los que están verdaderamente predicando al Señor, han tenido diferencias de opinión en asuntos de doctrina que son no esenciales para la salvación. Porque cuando hay diferencias de opinión en asuntos de doctrina que pueden hacer perder al creyente, ya ese siervo del Señor no tiene una doctrina correcta. O sea que está en entredicho que sea realmente siervo del Señor. Pero entre los siervos del Señor sí hay muchas veces diferencias de opiniones, pero en asuntos no esenciales de doctrina. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, no lo digo yo, va a llegar un día en que todos los discípulos del Señor, todos los siervos del Señor, que han tenido diferencias de opiniones por cosas baladíes o no principales para ser salvos, tendremos una misma opinión. Y eso lo dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4:13. ¿Y cuándo será eso? ¿Dónde será eso? Vamos a leer. Dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Pablo mira en lontananza, a lo lejos, un día cuando todos los discípulos y siervos del Señor de sana doctrina lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vale decir, a una misma opinión en cuanto a doctrina. Ese día es cuando lleguemos a la patria celestial, a la Canaán celestial, a la Jerusalén celestial, al puerto final, que va a ser en el cielo, mi hermano, en la presencia de Dios, o en la nueva Jerusalén, que es la que va a descender del cielo a la tierra, como una esposa ataviada para su marido. Qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios nos tenga por dignos, amados, de estar en ese sitio, en ese paraíso, aquí en la tierra. Gloria al Señor. Hasta aquí he contestado qué consecuencias inmediatas tuvo la separación de Pablo y de Bernabé. En realidad, cogieron diferentes rumbos, se separaron. Pero, ¿qué consecuencia a largo plazo tuvo este desacuerdo? Examinando la Escritura, ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en las epístolas de Pablo, el apóstol Pablo da palabras de reconocimiento en cuanto a Bernabé, palabras de reconocimiento, porque mire que acá a los Corintios, Pablo dice, mire, a los Corintios, Pablo pregunta en la epístola a los Corintios si él y Bernabé están obligados a trabajar en otra profesión diferente al apostolado para tener que ganarse la vida, cuando dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Vea cómo menciona a Bernabé, y ya se habían separado hacía años. Y también en la epístola a los Gálatas, allá en el capítulo 2, verso 13, Pablo menciona a Bernabé, pero sin subestimarlo, aunque lo menciona en un contexto pues que no es agradable, porque estaba imitando un mal testimonio de Pedro, pero lo menciona para reconocerlo, al recordarlo.
Y dice así Gálatas 2:13. Y en su simulación, en la simulación de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vea cómo Pablo menciona en sus epístolas, en esas dos ocasiones, a Bernabé, lo cual demuestra que en un plazo lejano, después de que se separaron, en este pasaje antes del segundo viaje misionero, ellos pues mantuvieron relaciones, porque Pablo lo menciona a él. O sea, no hubo resentimiento, hermano. Sobre esta separación de los apóstoles, entonces, hay que decir algo interesante, y es que ellos, durante el primer viaje misionero, tuvieron el acoso de los judíos incrédulos. Si usted recuerda todos los programas que he tenido aquí de enseñanza sobre el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13 y 14 de ellos, yo mencioné y enseñé desde este mismo micrófono que Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentar la persecución de judíos incrédulos en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra. Los perseguían, hermanos, para tratar de separarlos a Pablo y a Bernabé, y no pudieron. Ahora bien, cuando ya terminan el primer viaje misionero, dice el comienzo del capítulo 15 que unos judíos venían de Jerusalén que eran creyentes y trataban de obligar a los hermanos de Antioquía de Pisidia a circuncidarse y guardar la ley, dizque para ser salvos. Aquí encontramos otra clase de judíos en el caso del concilio de Jerusalén, que también trataban de separar a Pablo y a Bernabé, pero estos eran creyentes y lo hacían no tanto con violencia como los judíos incrédulos durante el primer viaje, sino lo hacían tratando de cambiar la doctrina que predicaba Pablo. Estos se llamaban judíos legalistas o judíos creyentes, y tampoco pudieron separar a Pablo y a Bernabé, porque se hizo un concilio y en el concilio se discutió la doctrina cristiana y se concluyó que el verdadero evangelio era el que predicaba Pablo, no el que predicaban los judíos legalistas. Ahora, al comienzo del segundo viaje misionero, lo que no pudieron hacer los judíos incrédulos, hacer separar a Pablo y Bernabé durante el primer viaje misionero, lo que no pudieron hacer los judíos creyentes legalistas después del primer viaje misionero, hacer separar a Pablo y a Bernabé, ahora en este comienzo del segundo viaje lo hacen la misma naturaleza humana de Pablo y Bernabé. Ellos se separan por sus ideas personales, o sea, su misma naturaleza humana los separó. Mire que lo que no pudieron hacer, lo que no pudo hacer o no pudieron hacer los judíos incrédulos, lo que no pudieron hacer los judíos creyentes o legalistas, sí lo pudo hacer las diferencias personales entre Pablo y Bernabé, separarlos. Hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron, dice el versículo, bendito sea el Señor, 39. Esto nos confirma que a veces el principal enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, porque el diablo es un enemigo vencido, amén, aunque no destruido, pero está vencido. El principal enemigo muchas veces es nuestra propia carne, nuestro propio ego. Ese fue el enemigo que dividió y separó a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, en el resto del programa de hoy vamos a ver que a pesar de los males que que ocurrieron aquí, con esta diferencia de opiniones, con esta controversia y separación de los apóstoles, Dios sacó bienes de los males. Hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y por qué sucede esto? Por la providencia de Dios. El cuidado minucioso que tiene Dios de su creación para mostrar su amor y su misericordia. Esa es la providencia de Dios. La providencia de Dios obtuvo bienes de los males. ¿Y por qué? Leamos lo que dice el versículo 39 al final y el comienzo del versículo 40. Dice que Bernabé, después que se separó Pablo y Bernabé, tomó a Marcos y navegó a Chipre. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dios es perfecto, hermano. Dios usó este desacuerdo entre Pablo y Bernabé para acelerar, por decirlo así, y mejorar la evangelización y las misiones a los gentiles. Y se lo voy a demostrar. Ahora no es un equipo, después de la separación de Pablo y Bernabé, no es solo un equipo de misioneros que sale al segundo viaje misionero, sino dos equipos de misioneros, porque un mayor número de manos se ponen en servicio de la obra del Señor. Pues Bernabé no va, a Bernabé se agrega Juan Marcos, y a Pablo se le añade Silas o Silvano. Antes del desacuerdo entre Pablo y Bernabé solamente iba a ir Pablo y Bernabé, pero ahora, después del desacuerdo, Bernabé coge a su sobrino y dice el pasaje que navegó a Chipre, o sea que hay otro misionero más. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ya no está Pablo solo, está también Silas. Se añadieron 2 misioneros más. Gloria al nombre del Señor para siempre. Es más, analizando el destino que tomaron, o el rumbo que tomaron estos 2 grupos misioneros, Bernabé y Marcos cogieron hacia Chipre, y Pablo con Silas cogieron hacia Siria y Cilicia, sigue diciendo el versículo 41. Entonces podemos deducir que se cumplió el propósito inicial de Pablo. Pablo quería que regresaran a visitar a los hermanos a los cuales ellos le habían predicado la palabra del Señor en el primer viaje. ¿Y cuáles eran esos hermanos? Los de Chipre y los de Asia, los de la parte sur de la provincia de Galacia. ¿Para dónde sale Bernabé con Marco? A la parte insular, a la isla de Chipre. Y Pablo sale con Silas a la parte continental que cubrieron el primer viaje misionero Pablo y Bernabé, que fue la parte de Asia. Luego cubrieron el propósito, bendito sea el Señor. Ahora, lo que llama la atención, y a mí personalmente, como estudioso también de la palabra, me muestra de que realmente fue un poquito la carne, la parte humana de Pablo y de Bernabé que se metió en este caso, por lo cual se separaron. Es que, como dicen algunos intérpretes, qué coincidencia que Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos para la parte donde él había nacido. Recordemos que Bernabé era un levita natural de Chipre. Para allá cogieron, para Chipre. Y Pablo precisamente toma a Silas y sale por tierra a las regiones de Siria y Cilicia. Y Pablo era nativo de una ciudad de Cilicia llamada Tarso. O sea, parece que ellos, después de la separación, tuvieron nostalgia, como dice algún intérprete, por su terruño. Pero las consecuencias a largo plazo, ¿qué consecuencias? Gloria al Señor, permítanme.
¿Qué consecuencias tuvo a largo plazo este problema? Y al Señor, aleluya. Pues ningún problema, hermano. Aquí no hubo problema a largo plazo, para nada. Bernabé y Pablo siguieron su relación. La Biblia habla de que ellos nunca dejaron de comunicarse. En las mismas cartas, como le he explicado, de Pablo se menciona a Bernabé. La relación de ellos no cambió para nada. O sea, demuestra de que hubo una ruptura amigable. Aunque la separación, el desacuerdo fue fuerte. Fue fuerte porque ninguno cedió a su idea, para nada. Hay un puntico más ya para terminar, y es lo que dice el versículo 41. El versículo 41 dice que 40 al final. Salió Pablo y Silas encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y verso 41, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto lo han interpretado algunos como que Dios aprobó o le dio la razón, mejor, a Pablo en el desacuerdo que tuvo con Bernabé, porque la iglesia confirmó fue a Pablo y a Silas cuando salieron. Eso lo dice el verso 41, salió encomendado por las iglesias. El 40, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mientras que de Bernabé no se habla así. Algunos dicen Bernabé salió enfadado. Dios se enfadó con Bernabé y la iglesia no lo despidió en paz. Mientras que a Pablo y a Silas sí. Bueno, recordemos que la Biblia habla aquí, Lucas relata en Hechos, que la iglesia del Señor, los hermanos allá en Antioquía despidieron a Pablo y a Silas, porque el libro de los Hechos tiene como centro el relato de las misiones a los gentiles de Pablo, pero no porque el Señor estuviera enfadado con Bernabé. Dios usó a Bernabé y a Marcos para llevar el evangelio a Chipre. Pero dicen algunos, pero mire que el libro de los Hechos ya no menciona más a Bernabé, no lo menciona, solamente esas dos menciones ocasionales de Pablo en sus epístolas de Bernabé, pero ya no menciona más en el libro de los Hechos a Bernabé, por la misma razón, hermano, porque el libro de los Hechos sigue el relato de las misiones gentiles, del líder, del apóstol a la incircuncisión, que era Pablo. Bernabé no. Entonces ya en el relato no interesa las misiones que sigue Bernabé con su sobrino Marco en Chipre, porque no es el centro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar, hermano, este libro y su estudio, porque hallamos allí tesoros escondidos. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque Ebenezer, hasta aquí me ayudaste en el día de hoy, y tú nos ayudas cada día, Señor, porque tu fidelidad es grande. Hasta los cielos llega tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad.